Rezamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eterno Dios nuestro, majestuoso, reconocemos que somos nada, nada, y que tú eres todo, y te adoramos, y queremos amarte, fundiéndonos contigo en tu voluntad, para dejarte hacer en nosotros y a través de nosotros el desahogo de tu amor divino, y que puedas dar todos los bienes que posees y quieres dar. Gracias, Mamá Inmaculada, Reina de la Divina Voluntad, preciosa hermosura completa de tu Creador. Somos tus hijos, nos concebiste en tu corazón. Haz que, para honor y gloria del Padre, alcancemos también nosotros la plenitud para la que nos creó en su amadísimo Hijo. Gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buen día. Perdón por la tardanza. Ya me estaba disponiendo a venir y escuché un ruido y salí de mi cuarto y le estaba dando un ataque a mi hermana. Entonces, al voltearla le estaba saliendo mucha sangre del párpado. Al caer se cayó en el filo del escalón y se hizo una abiertota como de 4 o 5 centímetros en la ceja. Ay, Jesús, fíjate. Y ya ahorita mi papá y mi mamá la llevan a coser a la Cruz Roja. Ani, mi hermana, que tiene epilepsia. Bueno, que se caiga es muy normal. Normalmente Dios no permite que le pase nada más. Pero bueno, hoy le pareció bien que hubiera una herida y sea bendito. Este fin de semana tuvimos retiro en Michoacán, en esa bonita parroquia de Aquila, donde el párroco es el padre Felipe, no me acuerdo su apellido, sacerdote tan sencillo, tan entregado a la divina voluntad, en su enorme parroquia. Salimos de Guadalajara antes de las 7 de la mañana y llegamos al lugar del retiro a las 7 de la tarde. De la cabecera de la parroquia al lugar del retiro hicimos como 4 horas. El camino precioso, subir y bajar cerros donde arriba hay pinos y bajas y parece selva y vuelves a subir, una maravilla. Y en esa zona donde no hay pueblos sino puros ranchitos,
había 250 personas en el retiro. La mitad de ellos eran hombres, más o menos, y si lo dividimos por edades, la mitad eran adultos y la mitad eran jóvenes y niños. Sí. Bueno, y uno se embriaga a la vista de tanta belleza. Me refiero al camino. Pero aún aquí en nuestra zona de los Altos de Jalisco, la temporada del año que más me gusta es el inicio del temporal de aguas. Cuando empieza a reverdecer y la hierba tiene un verde tan vivo, tan casi fosforescente, que contrasta con el bonito color de tierra que Dios quiso darnos, nuestra tierra roja. Entonces, estando mojada, se ve todavía más fuerte, más intenso su rojo, y vas por los caminos y ves los horizontes con esos contrastes de campos llenos de pasto muy verde, campos donde todavía no crece la hierba porque son campos de cultivo y está roja, más franjas de agave, que con las primeras lluvias se aumenta su tono azul, y unos que otros árboles por aquí y por allá. Y yo me veo obligado a bajar la mirada porque me parece demasiada belleza. Me parece así como si me embriagara y me siento obligado a bajar la mirada. Pero bueno, vamos a leer del volumen 14, el 4 de febrero de 1922. Dice: encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús se hacía ver todo afligido. Su respiro era fuego, y estrechándome a él, me ha dicho: ¿a quién quiere estrechar Jesús? A ustedes. Recuerden, lo que leemos en los volúmenes es para que lo hagamos vida. Jesús nos hace, nos dice y nos da lo que hace, dice y hace a Jesús, a Luisa. Y Jesús dice, estrechándonos: hija mía, quiero un refrigerio a mis llamas. ¿Llamas de qué? Sí, así como hemos visto al Sagrado Corazón. Quiero desahogar mi amor, pero mi amor es rechazado por las criaturas. Tú debes saber que yo, al crear al hombre, puse fuera de dentro de mi divinidad una cantidad de amor que debía servir como vida primaria de las criaturas, para enriquecerse, para sostenerse, para fortalecerse y para ayuda en todas sus necesidades. ¿De dónde salió la creación? De su voluntad. O sea, cuando crea, Dios dice, quiero esto, y se forma saliendo de él todo eso. ¿Para qué creó el aire? Precisamente para que nosotros respiremos. Él no ocupa aire. ¿Para qué creó la luz del sol? Para tantas cosas, pero todas ellas tienen por finalidad su amor en nosotros. Y todas esas cosas materiales sirven para la vida de nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues aún más necesario que el aire, que el sol, que el agua, es su amor para nosotros. Aquellas sirven al cuerpo, pero aún el cuerpo puede no necesitarlas, esas cosas. Y un ejemplo de ello
Son algunos santos en la vida de la Iglesia que han vivido durante años sin comer, más que comulgar. Luisa no fue la primera. Creo que Santa Catalina de Siena fue la primera. Y algunos más. He leído información al respecto. Hay como 7, 8 santos, santas más bien, no eran hombres, eran mujeres, que vivieron así, solo de la comunión durante un periodo. La mayoría durante pocos años, no más de 10. Y en este siglo pasado hubo una Martha Robin que duró 50, era francesa. Y Luisa, que duró 60 más o menos. Yo pienso que no, obviamente es quien más ha durado. Y Jesús le dice, este hacerte no comer otra cosa más que mí, más que la Eucaristía, es para mostrar que mi amor basta, que si yo lo quiero, ni siquiera el cuerpo tiene necesidad de otra cosa. Bueno, pues más necesario les digo que esas cosas materiales es su amor. Y dice Jesús aquí, al crear al hombre pusimos fuera de dentro de nuestra divinidad una cantidad de amor que debía servir como vida primaria al hombre. Dice, pero el hombre rechaza este amor. ¿Qué diríamos de una persona que dijera, pues como que me enfadé de respirar aire, ya no voy a respirar aire y se tapa las narices? Está medio tonto. ¿Qué diremos de la humanidad entera que rechaza la vida primaria, que es el amor divino? No hay adjetivo que nos describa. Dice, pero el hombre rechaza este amor y mi amor va errante. ¿Qué significa errante? No tener casa, no tener lugar donde llegar, reposarte y decir, aquí es mi morada. Pues nosotros fuimos creados para la morada del amor de Dios. Jesús le dice a Luisa, el universo fue creado para habitación del hombre, pero el hombre fue creado para mi habitación. Pero nos hemos permitido correrlo y decirle, aquí no cabes. Dice, mi amor va errante desde que fue creado el hombre y gira siempre. Vean, desde que fue creado el hombre, errante su amor. Y gira siempre sin detenerse jamás. Y rechazado por uno, corre a algún otro para darse. Y como es rechazado, rompe en llanto. Así que la incorrespondencia forma el llanto del amor. ¿Qué es la incorrespondencia? No recibir y no ser capaz de dar. Con respecto a Dios, queremos usar de todas sus cosas, las cosas que Él creó, pero no queremos tener nada que ver con su voluntad. Dice Jesús, el hombre es como un ladrón que usa de todos los bienes, aunque sean los materiales que el Creador ha hecho, pero robándoselos, porque no quiere vivir como su hijo. Ahora, mientras mi amor va errante y corre para darse, si ve a uno débil, pobre, rompe en llanto y le dice, ¡ay! Si no me hicieras andar errante y me hubieras dado al ojo en tu corazón, habrías estado fuerte y nada te habría faltado. Habrías estado fuerte y nada te habría faltado.
De repente nuestra mente tan material puede decir, ay, pero ¿a poco con el amor de Dios tengo para tener dinero, trabajo, comodidad, comida? Somos bien curiosos, los seres humanos. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes nunca han dicho, ¿por qué será que Dios a esa persona le da esto y a mí no me da aquello? ¿Por qué a mí me pasó esto y a aquella persona no le pasa? ¿A poco sí? ¿Quién no ha hecho eso? ¿Quién no hemos hecho eso? Ay, Jesús. Sigamos leyendo y ahorita. Más adelante Jesús sigue diciendo, encuentro a alguien caído en el pecado y le digo, si hubieras recibido mi amor. Encuentro a alguien sometido por sus pasiones y Jesús le dice, si te hubieras dejado amar, mi amor te habría levantado, no habrías tenido necesidad de nada más, la tierra no te habría tocado. Dice, y así mi amor va gimiendo, encontrando las desventuras y las desdichas de todos tipos que hay en todas las criaturas, y gime de dolor, porque en mi amor habrían estado seguros, resguardados. Y dice Jesús, dice que también cuando en Getsemaní se le presentaron todos los pecados, si de por sí tenía que sufrir cada uno, por cada pena, por cada dolor de cada pecado, decía, ay, si hubieras recibido mi amor, no habrías estado así. Dice, cada llaga era acompañada de un sollozo de mi amor, cada golpe de flagelo, cada espina. Ay, ahorita que veía la ceja de mi hermana así abierta y la carnita viva allí, ay, ahorita que venía caminando, pensaba, el cuerpo de Jesús estaba todo así, incluyendo todo su rostro, así carne abierta, que casi parece que la ves que se mueve mientras destila su sangre. Dice, pues en cada una de esas era acompañado por un sollozo de mi amor, porque si el hombre me hubiera amado, ningún mal le podía venir. Si el hombre me hubiera amado, ningún mal le podía venir. La falta de amor ha germinado todos los males y también todas mis penas. ¿Se acuerdan de aquella historia que les conté hace poco? Que no es un cuento, sino que es una visión de María Valtorta de un momento de la vida de Jesús. Se los voy a contar otra vez. Seguramente se acuerdan, pero para que se la aprendan. Está Jesús en un poblado donde no lo conocen, y como no lo conocen, pues nadie le hace alboroto, hasta que llega un mendigo, y como Jesús está comiendo un pedazo de pan, un pan, le pide pan, Jesús se lo da entero, y Pedro lo regaña a Jesús, ¿por qué le das tu pan entero si ya no tenemos más dinero ni comida? Y Jesús le dice, no tengo hambre. Y el mendigo está parado ahí enfrente con el pan, mientras Pedro regaña a Jesús por darle el pan. Se imaginan el pobre mendigo. Y le dice el mendigo, pues, ¿por qué me lo diste entero? Yo nomás te pedí un pedazo. Si no te da asco, agarra la mitad. Y Jesús, no tengo hambre. Pero para que veas que no te tengo asco, tú arranca un pedazo y dámelo con tu mano. Y bueno, resulta que Jesús dice que lo que tiene sed, y el mendigo le dice, después de haberse dado cuenta de que ese hombre era el Mesías, porque dice, ¿quién eres?
Y dice, soy el rabí de Galilea. ¿El rabí de Galilea? Pero yo he escuchado que ese es el Mesías. ¿Eres tú? Dice, sí. ¿Y si todavía tienes sed? Sí. Vamos, yo te llevo y te cuento algo. Y estando allá le empieza a contar que era el hijo menor de 7 hermanos. Los primeros 6 eran hijos de la primera mujer de su papá. Cuando enviuda se casa con otra y este es el hijo de la segunda mujer. Dice, mi papá era bueno y nos dejó herencia justa, pero al morir él, mis hermanos nos dejaron sin nada a mi madre y a mí. Quedamos en la calle, en la miseria. Dice, y yo los maldecía día y noche. Alimentaba el rencor y el resentimiento. Y le dice, yo sé que hacía mal, pero era mi única satisfacción. Y me alegraba de ver que efectivamente, porque eran malos, Dios los castigaba. O sea, por la tremenda injusticia que hacían, efectivamente Dios los castigaba. Y era mi alegría ver eso. Nomás a uno de ellos, dice, no le pasaba nada. Dice, mi madre murió de debilidad, de hambre, hace 10 años. Y un día, fuera de la ciudad, encontré al hermano al que no le pasaba nada y estaba ebrio. Entonces, dice, me empezó a quererme golpear, como hacían siempre que me encontraban. Dice, pero esta vez ofendió a mi madre difunta y la llamó perra inmunda. Entonces yo quise solamente pegarle. La ciudad creo que era Maqueronte, estaba construida arriba de un cerro muy escarpado. Dice, entonces al quererle golpear se destanteó como estaba ebrio y se cayó al fondo. Dice, desde entonces no han encontrado su cadáver y nadie sabe qué pasó. Y yo he vagado como un Caín, siempre con la culpa. Y Jesús dice, está bien, tomemos también sobre mí este pecado. Y dice, dime, hijo, ¿quieres ser perdonado? ¿De qué quieres ser perdonado? Y dice el mendigo se queda, te lo estoy diciendo, maté a mi hermano, claro que quiero ser perdonado. Yo también cuando lo leí dije, bueno, Jesús, ¿por qué pregunta que si quiere ser perdonado y de qué si le acaba de confesar? Y le dice Jesús, tú dijiste, solo le quería pegar porque ofendió a mi madre y estaba yo airado. Dice, no era tu intención matarlo. Pero en todo el tiempo pasado, durante todos esos años, aun cuando no te hacían nada, tú alimentabas el odio, el rencor, los maldecías. Quien odia es un asesino. Tú eres fratricida 6 veces. O sea, eres culpable con tu odio de haber matado a los 6. Y se queda así como, oye, dice, pero ellos nos dejaron en la ruina, nos quitaron todo, mi madre murió de hambre. Le dice Jesús, ¿quieres decir que tenías razón? ¿Quieres decir que estabas en lo correcto? Nosotros no hacemos así, ¿verdad? En nuestra vida, es que me hicieron y me tornaron y yo no puedo perdonarlos. Y el hombre muy honesto se queda callado y responde, sí, eso quiero decir. Le dice Jesús, pues te equivocas. A ti te tocaba amar y perdonar. Dios, que es creador y juez, estaba para castigar. Si tú hubieras perdonado, si hubieras amado, Dios te habría bendecido en la tierra y en el cielo. No habrías vivido en la miseria. Ay, hijo, ¿cuántos males te acarreaste tú mismo
con tu odio, con tu resentimiento, muchos más de los que te causaron tus hermanos. A veces hay quien diga, sí, pues tú buscas a Dios porque tu vida es tranquila, todo está bien. Y Jesús bien podría decir, tu vida no estaría tan mal si hubieras sabido perdonar, si hubieras sabido amar. Habrías recibido las bendiciones necesarias. Entonces la miseria en la que vivía este hombre no era porque le quitaron todos sus hermanos, porque aunque le hubieran hecho eso, Dios le habría podido dar eso y más si este hombre hubiera sido capaz de perdonar y de amar. Así que él solo fue el que agravó tremendamente su situación. Nosotros cuántas veces pedimos perdón a Dios de una cosa y de otra que hayamos podido hacer, pero no pedimos perdón de la raíz de esos males, que es nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestros resentimientos y odios ocultos. Y esos son la raíz de nuestros males, nuestra voluntad humana. Y aquí dice Jesús, cómo su amor encuentra a las personas así en la desdicha, en la miseria, tanto física como interior y espiritual, y gime y les dice, si hubieras recibido mi amor, nada te habría faltado. Aún en la desventura habrías encontrado la paz, y la certeza del amor divino te habría dado todo, y la fuerza para salir delante. Y continúa Jesús diciendo, yo al crear al hombre, hice como un rey que queriendo hacer feliz su reino, imagínense al rey, su territorio, queriendo hacer feliz a la gente de su reino, toma 1,000,000 y lo pone a disposición de todos, para que quien quiera, tome. ¿Dónde hay de esos reyes? Dice, pero a pesar de que está a disposición de todos, solo alguno toma unos centavos de 1,000,000. Dice, ahora el rey está ansioso de saber si los pueblos toman el bien que les quiere dar, y pregunta si su 1,000,000 ya se ha agotado para poner otros millones. Y le viene respondido, Majestad, apenas algún centavo han tomado. El rey siente dolor al oír que su pueblo no recibe sus dones ni los aprecia. Entonces, saliendo en medio de sus súbditos, empieza a ver a quién cubierto de harapos, a quién enfermo, a quién en ayunas, a quién temblando de frío, a quién sin techo. Y el rey, en su dolor, rompe en llantos y sollozos y dice, ay, si hubieran tomado de mi dinero, no vería a ninguno que me haga deshonor cubiertos con harapos, sino bien vestidos. No vería enfermos, sino sanos. No vería a ninguno en ayunas y casi muerto de hambre, sino satisfechos. Si hubieran tomado mi dinero, ninguno estaría sin techo. Habrían podido muy bien construirse una casa para abrigarse. En suma, en cada desventura que ve en su reino, él tiene un dolor, una lágrima, y llora sobre el 1,000,000 que la ingratitud del pueblo le rechaza. Y insisto, aunque aquí es un ejemplo, y es un ejemplo material,
pero se refiere a las cosas espirituales. Sin embargo, incluso en la parte material, si recibiéramos su amor, encontraríamos tanto de lo que se necesita. Es común entre nosotros, entre las personas, escuchar este razonamiento. A los malos les va bien, no les falta nada, viven cómodos, todo es fácil para ellos. ¿Han escuchado algo así? Lo vemos, ¿verdad? Muy seguido. Y hay quien lo toma eso como pretexto para decir, no, pues entonces ¿para qué ser buenos? ¿Para qué ir a misa? ¿Para qué confesarse? Tristemente. Hay una carta que se encontró en un convento entre las cosas de una monjita cuando ya había muerto ella. Y pues no hay modo de saber qué tan cierto fue, pero se supone que es lo que le dijo una amiga de su juventud, cuando, siendo esta ya monja, vino a visitarla del infierno. Se había condenado. Les digo, no hay razón, no es dogma de fe creerlo, pero de hecho tiene aprobaciones de obispos por el bien espiritual que produce lo que esa condenada le cuenta a esta monja que había sido su amiga. Desde luego le dice la amiga, mira, no creas que vengo a decirte estas cosas porque me interese tu salvación. En el momento en el que entramos en el infierno nos convertimos en odio, porque en la tierra siempre rechazamos el amor, que es Dios. Dice, así que yo te odio, y de por mí quisiera que sufrieras lo que yo sufro y más, eternamente. Pero hay una fuerza que me obliga a decirte estas cosas. Bueno, pues le dice, espero no estar inventando, creo que sí está allí escrito, que Dios en su omnividencia ve las vidas de las personas y aunque Él quiere que todos se salven, Él conoce quiénes son aquellos que le dirán que no y que se van a condenar. Entonces, Dios en su dolor de ver que a esas almas no las podrá hacer felices eternamente, que no podrá tener el desahogo eterno del amor en el cielo, aunque sea para tener un desahogo en su amor por ellos, les permite gozar de las cosas de la tierra. O sea, como no tendrán nada en la eternidad, Dios, sintiendo dolor, viendo que no podrá darles ningún otro tipo de amor, aunque sea por medio de las cosas materiales, hace Él, Dios, un desahogo de amor hacia esas almas. ¿Alguien de ustedes envidia su suerte? ¿Volveremos a reclamarle a Dios? Pero a ver, no por esto salgamos a la calle, mira, ese le va bien, seguro se va a ir al infierno. No. En cada vida es distinta la situación, porque cada alma es distinta. Entonces, nosotros simplemente no sabemos nada de por qué Dios permite algunas cosas. La inmensa mayoría de las desventuras que suceden en la tierra son producto del pecado. Porque imaginemos que hay una línea. De un lado está el vivir los mandamientos, la voluntad de Dios, y del otro está el pecado. Cada que yo salto esa barda del pecado y me encuentro en el territorio del demonio, que es el pecado, entonces él tiene el derecho de dañarme, de hacerme mal.
Yo mismo le doy esos derechos, yo mismo lo causo al entrar en su territorio y ahí me contagio de todos los males y tiempo después germinarán en mi vida. Lo malo es que no germinan a veces al instante. Me refiero en las manifestaciones externas. Entonces, por decir, una persona que vive entregado a la lujuria, no es raro que después tenga SIDA. ¿Será que Dios quería que tuviera SIDA? No, pero él anduvo donde no debía. Sin embargo, si Dios permitiera todo lo que merecemos, basta un pecado para merecer el infierno. Y Dios nos lo pone tan fácil que basta un acto de arrepentimiento verdadero y la confesión y se quita el merecimiento del infierno. Y Dios solo permite aquello que nosotros causamos, pero jamás lo que en verdad merecemos, sino solo permite aquello por medio de lo cual nos puede traer un bien. Por decir, ese SIDA que le vino a esa persona, como muchas veces el cáncer es producto de resentimientos, de faltas de confianza y tanta cosa, no es que Dios lo quiera, pero una vez que lo permite, y es simplemente consecuencia de la voluntad humana, una vez que lo permite, lo aprovecha para sacar de ahí un bien. Y puede hacer que esa persona, ya en el SIDA, en la enfermedad, se convierta, se arrepienta. Y quién sabe, y hasta lo invitan a vivir en la divina voluntad y él acepta. Y Jesús mismo viene a sufrir en esa alma las mismas consecuencias, como en este caso es el SIDA, que le vinieron de su pecado. Pero ahora es Jesús mismo quien viene a sufrirlo y lo diviniza. Pero bueno, eso es lo normal. Sin embargo, también Dios puede permitir males aparentes a los que más ama, a personas que en sí no son culpables, y eso lo puede permitir con un amor todavía más grande, porque en aquellas almas capaces de amar, el sufrimiento las eleva, las transforma en Jesús. Entonces, nuestra labor no es vivir pensando en por qué pasa esto y aquello, sino entender que Dios en su amor solo permite aquello de lo que puede sacar un bien mayor. Pero de por él fuera trataría de evitar lo más posible las cosas. ¿Se acuerdan dónde surgió el por qué? Lo dice Jesús: hija mía, te quiero contar la historia del por qué. Del por qué reclamante, no del por qué. Por decir, ahorita alguien puede preguntar: oye Ricky, ¿por qué cuando Jesús vino hizo esto y aquello? Es un por qué que para comprender y amar. No, el por qué. ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites lo otro? ¿Por qué pasó aquello y lo otro? Ese por qué, dice Jesús, surgió en el infierno. El primero en decirlo fue Satanás. De hecho, de ese por qué se convirtió en Satanás y creó el infierno en sí mismo. Y dice Jesús, y las criaturas así van preguntando a cada cosa que pasa: ¿por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquello? Dice: ¿quieres saber, hija mía, dónde quedará eternamente sepultado el por qué? En el infierno. Y le dice: ese por qué surge de la soberbia de la criatura que se siente con derecho de exigirle a Dios cuentas, mientras que la mayoría de las cosas son causadas por la misma voluntad humana. Dice: y la soberbia ciega la inteligencia del alma, de modo que aunque Dios le explicara, no podría comprender las razones. Dice: así que las respuestas a todos los porqués están escritas en las paredes del cielo, y solo aquellos capaces de ser humildes y de confiar
leerán todas las respuestas a los por qué en el cielo, mientras que aquellos soberbios en el infierno permanecerán eternamente con la duda. Jamás sabrán la verdad, porque la verdad es Dios y ellos no quisieron conocerlo. Ustedes saben que la duda carcome. En nuestra vida ordinaria, cuando tenemos grandes dudas, eso enferma. Pues es una de las penas del infierno, la eterna duda, el no conocer la verdad, que es Dios. ¿Alguien quiere seguir preguntando por qué? Se me acabaron las dudas, ya lo sé todo. Bueno, no sé nada, pero no le hace. Pero en realidad, en la medida en que vamos conociendo a Dios, Dios nos permite comprender tantas cosas. En la medida en la que somos capaces de renunciar a nuestras terquedades y de bajar la mirada, entonces se quitan los velos de nuestra inteligencia y empezamos a comprender las cosas. Y llegamos al punto de agradecer las penas que Dios nos permite, de agradecer por el bien que nos produce, de agradecer porque no nos trata como merecemos, sino que Él mismo se ofrece a venir a vivir lo que nosotros mismos causamos. Bueno, sin embargo, antes de continuar con la lectura, tantas cosas. Jesús le dice a Luis en el volumen 11, ya ven que en los primeros 10 volúmenes le habla muchísimo de la mortificación, del desapego, de virtudes, de todo eso. Y nosotros de repente sentimos, bueno, ¿por qué Dios, qué pleito tiene Dios con que yo quiera mi casa? ¿Con que yo quiera mucho a mis hijos? ¿Con que yo me guste comprar cosas? Dios no tiene pleito ni con las cosas ni con las personas. Pero nosotros, cuando nos apegamos a las cosas, nos encadenamos a ellas. Un amigo hace días mandó en un grupo de WhatsApp de amigos un video de está él en su camioneta y simplemente le toma un pajarito que trae en la mano, un pájaro que yo no he visto nunca, con una rayita roja en la frente y el pecho amarillo, muy curioso. Y dice, andaba en el rancho y vi algo revolotear en el pasto y me arrimé y era el pájaro enredado todo en un hilo. Y conforme más brincos daba, más se enredaba. Dice, entonces yo lo quise agarrar para desenredarlo y me empezó a picar. Y le dije, mira, exactamente lo mismo hacemos nosotros con Dios. Estamos tan atados a tantas cosas. Piénsalo, ¿qué angustias tienes que si pasa esto, no me muero? Si pasa esto, no me... Todo eso se debe a nuestros apegos. Esos apegos, Dios no está peleado con que queramos a nuestros seres queridos. Él nos los dio y son amor de Él hacia nosotros. Pero nosotros, a cada cosa que Dios nos da, lo quitamos a Él del centro y ponemos las cosas y las personas humanas. Y nos quedamos encadenados a todo eso. Y Jesús voltea a ver nuestra alma así, enredada. Y Él dice, pero mira, te creé para la infinitud, para la amplitud de mi voluntad divina. Quiero que vueles, que te espacíes, pero así como vives, no puedes. Y entonces Él toma manos a la obra y nos empieza a querer desenredar. Y puede permitir a una que otra tristeza. ¿Y nosotros qué hacemos? Como el pájaro, picar. ¿Por qué? Dice Jesús, las criaturas no son capaces de comprender mi amor, que por darles el todo, les quito la nada. ¿Ustedes usaban chupón de chiquillos?
No, ¿cómo que no se acuerdan? ¿Tantos años hace que fueron niños? Bueno, yo sí usaba chupón. Y me gustaba mucho, seguramente. ¿Qué pasa si a un niño se le deja usar chupón todo el tiempo que quiera y todos los años que quiera? Le hace daño, daña los dientes, los enchueca. Cuando le empiezan a quitar el chupón al niño, ¿qué dice el niño? Gente malvada, pues ¿por qué me quieren quitar mi chupón? ¿Qué mal les hago? Tan rico que está, tanto que lo disfruto y me ayuda a tranquilizarme. El niño no entiende qué es amor. No puede entenderlo, en su mente todavía no cabe eso. En mi caso particular, para quitármelo, recurrieron a ponerle sábila. ¡Ah, qué cosa más amarga! No, pues entonces ya no quería chupón. Jesús lo dice literalmente en el libro del cielo. Yo, cuando los veo que se apegan a una cosa de la que sienten alguna felicidad, pero que su alma queda en ayunas, queriéndoles dar toda mi felicidad, amargo un poquito esas felicidades pequeñas, superficiales, externas, y las criaturas lo toman a mal. Así como yo, porque me le ponen sábila a mi chupón. Así hacemos con Dios. Así que no vivamos preguntando por qué, ni siquiera para qué. Basta con decir, me basta con que tú sabes lo que haces, Jesús. No tienes por qué rendirme cuentas de lo que haces. Yo confío en ti. Tú eres, me quedo corto si digo 1000 veces más bueno que yo. Si digo 1.000.000 de veces más bueno y más inteligente, me quedo exageradamente corto. Así que gracias por lo que haces, aunque ahora me cuesta. Claro que no era un placer ahorita en la mañana ver el párpado de mi hermana abierto así, la carne así, después de haberse caído en el filo de la escalera. Pero Jesús sabe, algún bien mucho más grande le hará a ella y a nosotros, por medio de la pena que conlleva ver eso. Fiad. No significa que no sientas el dolor, no significa que no llores, simplemente que confíes, que no quieras ser el juez de Dios y tampoco de los demás. No vivamos preguntando por qué a esa persona sí le pasa y por qué a mí no me pasa. No, Dios sabe. Tú confía. Entre más confíes, más te puede dar Dios. Y Jesús le dice en el volumen 11 a Luisa, les decía hace rato que en los primeros volúmenes habla mucho del desapego, de la mortificación, así Jesús es durito. Y en el volumen 11 inspira a Luisa a que se tome ciertos gustos. Y Luisa dice, no, ¿cómo? Y Jesús le dice, Luisa, cuando el alma ya se entregó por completo, cuando ya no está apegada a nada, yo mismo le doy las cosas para que las goce, porque ya no hay temor de que se pueda aferrar a ellas, de que se pueda dejar esclavizar. Ya no hay temor de que cambie el todo por esa nada. Y entonces yo gozo en ver que disfruta de las cosas que yo creé para ella. Y yo mismo le digo, hija, tómate este gusto. Y eso también lo puedo ver en la existencia. Cuando una persona ya no vive apegada a las cosas, Dios le empieza a prodigar incluso cosas materiales. Así que no tardemos en entregarnos a Él. No tardemos en confiar absolutamente. Entre más tardemos, más cuesta. Nosotros lo hacemos difícil, nosotros solitos. Dios no nos quiere
en medio de tantas cosas. Pero nosotros lo causamos por estar entre aquí y allá, aquí y allá. Pero sigamos leyendo. Ya cantinflié demasiado. Estábamos en el ejemplo de que el rey pone fuera su millón para que su reino estén todos felices, contentos y tengan lo necesario. Dice, en cambio, ve que nadie toma nada y los ve desdichados, los ve pobres, los ve enfermos, los ve con tanta cosa y siente pena en su corazón porque no toman lo que Él les da. Dice, pero es tanta la bondad de este rey que a pesar de tanta ingratitud no retira ese millón. Continúa dejándolo a disposición de todos, esperando que otras generaciones puedan tomar el bien que los otros han rechazado y así recibir la gloria del bien que ha hecho a su reino. Así hago yo. Mi amor que he sacado, ¿cuándo lo sacó? En la creación. En la redención lo aumentó. Dice, mi amor que he sacado, no lo retiraré. Continuará yendo errante. ¿Por qué va errante? ¿Se acuerdan? Porque las criaturas no le abren la puerta y no lo reciben. Su sollozo durará aún hasta que encuentre almas que tomen mi amor hasta el último centavo, a fin de que cese mi llanto y pueda recibir la gloria de la dote del amor que he puesto fuera para bien de las criaturas. Ahorita también pensaba, los papás cuando tienen, por decir, pienso en algún amigo que de repente dice, o sea, a veces se toma permisos en contra de la voluntad de Dios. Pareciera, pues. Bueno, se ven los hechos. Y de repente dice, pues es que aquí a ti todo te va bien. No tienes esto, no tienes lo otro. En primer lugar, él no sabe las cosas que pueda haber en mi alma. Pero además, a veces, dentro de ese reclamo que él hace, el reclamo es hacia Dios. Porque voy a amar a Dios si no me va como te va a ti. Y yo quisiera decirles que no te das cuenta de que tú mismo causas tantas de esas desventuras. Y que quizá si no me pasan ciertas cosas es porque no me pongo donde pasan. Y quisiera decirlo no para excusarme a mí, sino para excusar a Dios, a quien Él acusa. ¿Por qué Dios no siempre da a todos igual? Bueno, ya hemos hablado mucho, incluso con respecto a las almas que podrían condenarse. Pero en un ejemplo de familia, cuando los papás tienen un hijo que trata de ser recto, que no despilfarra, que cuida los intereses de su familia, ¿les cuesta a los papás soltarle a ese hijo el carro, darle un poco de dinero, darle permisos? ¿Les cuesta? No, ¿verdad? En cambio, cuando también tienen un hijo que apenas tiene algo, hace un desastre, choca, ¿se les facilita darle cosas? No, ¿verdad? Y no es que quieran más al uno que al otro, quizá los quieren igual, pero precisamente porque los aman, deben tratarlos diferente. Y lo que le pueden dar a uno y a ese le hace bien, no se lo pueden dar al otro porque le hace mal. Entonces, abandonémonos en Dios, confiemos en Él. Y volviendo a la lectura, dice Jesús, pero ¿sabes tú quiénes serán las afortunadas que harán cesar el llanto al amor?
las almas que vivirán en mi querer. Ellas tomarán todo el amor rechazado por las otras generaciones. Bueno, seguiré leyendo. Con la potencia, fíjense, no solo tomarán todo el amor de todas las otras generaciones, sino que con la potencia de mi voluntad creadora, lo multiplicarán cuanto quieran y por cuantas criaturas me lo han rechazado. Y entonces mi amor cesará en su sollozo, y en su lugar entrará la sonrisa de la alegría, y el amor satisfecho dará a esas afortunadas todos los bienes y la felicidad que las demás no han querido. ¿Alguien se apunta? ¿Mande? ¿Estamos apuntados? Ahí búscale en la lista. Repito la fecha, fue 4 de febrero de 1922, volumen 14. Eso incluye confiar en que Dios acomodará, nos quitará y nos pondrá lo que haga falta, ¿verdad? Y que vamos a confiar en Él. Con la confianza de que entre más pronto confiemos, menos cosas se necesitan. ¿A quién se le pega más en las familias? Al niño que no entiende la primera. Al que entiende no hay por qué pegarle. En el retiro que fuimos, me tocó ser el campanero. Entonces, el viernes en la noche, pues vamos a dormir. Pero no es así como que agarras la llave de tu cuarto y te vas a tu cuarto a dormir. Lo que hay allí es una capilla de lámina. Allí dentro duermen todas las señoras con sus hijos, haciéndole compañía a Jesús. Y los hombres duermen fuera, ya sea en un tejabán o en los cuartitos de una escuelita que hay allí. Entonces, pues con todo eso, y con el hecho de que solamente había 2 baños para 250 personas, y pues el acomodo y esto y aquello, pues nos acostamos muy tarde. Pero fíjense, la gente allí es tan buena. Obviamente no hay tortillerías. Entonces, en todas las comidas, las señoras de allí torteaban tortillas recién hechas para 250 personas. Y no con gas, con leña. Ahí las pobres quemándose. Y lavar todos los trastes de ellas mismas. Tantos sacrificios que hicieron esas buenas personas para que otras personas conocieran la divina voluntad. Entonces les digo, el punto es que terminamos muy tarde. Yo me acosté no sé a qué horas, cerca de la 1. Entonces el levanto era a las 7. En la mañana timbra el despertador, lo apago y me voy a despertar a la gente. Cuando regreso al cuarto, agarré el celular y veo 5 de la mañana. ¡Ay, no! Y entonces, cuando vi el despertador, simplemente lo apagué. Generalmente yo en la noche tengo el cuidado de quitar las alarmas, otras, para dejar esa. Pero esa alarma era la del día anterior, para salir temprano de Guadalajara. ¡Ay! Y al ver el despertador, volteé a ver el reloj y lo vi mal.
el reloj que me llevé no es el que uso diario, me llevé uno más sencillo. Entonces dije, no, seguro como no lo uso, la pila está mal y no, ya sonó el despertador. Todo dormido yo. Gracias a Dios no me dejaron sonar la campana del templo como me habían dicho, porque la encargada me había dicho, suenas la campana del templo para que despierten, o sea, para que sepan. Entonces a esa hora yo pregunté por la campana y me dijeron, pero mejor suena la chiquita, una campanita así de mano. Gracias a Dios, si no, toda la ranchería a las 5 de la mañana. No, y antes, porque el despertador estaba a las 4:45. Cuando volví de despertarlos eran las 5. Y a este retiro también fue Daniel Gallegos, que vino hace 8 días. Y le digo, oye Daniel, son las 5. Dice, pues ni modo, ve y diles que se cuesten otra vez. Una de las cosas que a mí me confirmó que sí era la hora es que al salir había fila de señoras para bañarse en el único baño. Pero eran las 4:45. Entonces, pues ahí voy, que se duerman otra vez y llego con los hombres que habían dormido allá en los saloncitos de la escuela de un lado. Y dicen, pues ya no tenemos sueño, ya juntamos nuestro tenderete. Ay, Jesús. Yo no sabía dónde meterme, de vergüenza, Además de la vergüenza, pues, oye, el primer día que estás allí, tú tratas de no hacer desastres, vas a predicar. Además de la vergüenza, les digo, me daba pesar, porque todos se habían acostado tarde. Seguía un día muy pesado de puras pláticas, que además iba a terminar muy tarde. También nos volvimos a dormir muy tarde y yo decía, ay, Jesús, ¿cómo fuiste a permitir que hiciera semejante desastre? Quitarles 2 horas del poco tiempo que tenían para dormir y todavía tenernos que aguantar todo un día de escuchar sentados. No, Jesús, ¿cómo fuiste a permitir tal cosa? Y yo no escucho ni tengo visiones, pero Jesús habla en el pensamiento. Di fiat. Ay, sí, Jesús está bien, fiat, pero qué vergüenza y qué pesar. ¿Cuál? Obviamente me acosté 5 minutos, pero pues no, ¿cómo me iba a dormir? Me salí a leer. Y bueno, ya en la primera predicación de ese día que me tocó a mí, hubo tiempo para pedirles muchas disculpas y aprovechar la experiencia para dar algunos ejemplos. Les decía, obviamente yo no tenía la intención de despertarlos mal, pero cometí el error de no poner atención suficiente. Incluso vi el reloj, pero dije, no, el que está mal es el reloj, yo no. Les dije, así en nuestra vida, a lo mejor no robas, no matas, pero cuántas cosas hacemos que dañan a nosotros mismos, a los demás y que corren a Dios de nuestra vida por el solo hecho de no poner atención. Y la ley de Dios, las señas que Dios nos da, las ignoramos. No, eso no es para mí, eso está mal. No, yo estoy bien. Así como yo con mi reloj. Como no lo usaba, pensaba que él era el que estaba mal. Igual, como no usamos de las recomendaciones que Jesús nos da, no las comprendemos y pensamos que están mal. Siempre nos justificamos, siempre somos inocentes. Pero ¿cuántas cosas hacemos sin la atención que Jesús tanto nos pide? Hija, le dice a Luisa, sé atenta a permanecer en mi voluntad. Bueno, válgame Dios. La gente era muy buena. Creo que no me guardaron resentimiento. Les decía también,
Ustedes no son culpables de que yo los haya despertado a semejante hora, pero de ustedes depende cómo pasan el día, si enojados y resentidos por la injusticia que yo hice, o sabiendo perdonar y ofreciendo el cansancio a Dios. Igual en nuestra vida, hay cosas de las que quizá no somos culpables que nos hicieron los demás, pero al igual que el mendigo con el que se encontró Jesús, sí somos culpables de lo que alimentamos después. Si somos capaces de dejar en Dios lo que nos pasó, entonces Dios nos da lo necesario para que sobreabundemos en bienes. Pero si igual que ese mendigo alimentamos nuestra voluntad, nuestro orgullo, nuestros porqués, entonces pasamos el día de nuestra vida cansados, agobiados, sin poder amar. Entonces, no vivamos preguntando por qué, sino, Señor, dejo todo y ya no voy a alimentar mis porqués que te cierran a ti la puerta para ser generoso conmigo. No para que tú seas generoso, sino para que yo reciba la generosidad que tú tienes para darme. Bueno, allí en ese último párrafo que leímos, dice Jesús que las almas que vivirán en su querer recibirán todo el amor que todas las otras generaciones rechazaron. Yo pregunto, los santos de estos 2000 años antes de conocer el don de la divina voluntad como en el cielo así en la tierra, ¿no recibieron el amor de Dios? Sí, obviamente, no puede haber ningún bien en el hombre sin el amor de Dios y sin su voluntad. Pero ¿qué tanto recibieron del amor de Dios? Ciertamente hasta donde conocieron por el tiempo, pero ¿qué tanto es eso? Vamos a empezar a leer esta lectura. Es el volumen 25. El 28 de octubre de 1928. Dice Luis, estaba siguiendo mi giro en el querer divino para seguir todos sus actos. ¿Qué son todos sus actos? ¿Qué es el sol? El sol es un acto de la divina voluntad, un acto que tuvo un comienzo y que se perpetúa continuamente. Todas las cosas no son otra cosa que un acto de la divina voluntad. El domingo, que veníamos con Daniel, como la camioneta se quedó en un determinado momento porque no era 4x4 y hubo que dejarle y cambiar todas las cosas para irnos en las camionetas 4x4 que iban. En una parte del camino íbamos detrás, jóvenes y él, y se puso a hablarnos de física. Cosas muy interesantes, de cómo en la materia es todo lo que vemos y tocamos, los átomos, que son las mínimas partículas de materia, tienen espacio entre ellos. Por decir, vemos una esponja y vemos que hay espacio vemos los espacios, ¿verdad? Vemos la porosidad. Pues igual en esa piedra que está al lado aquí del templo, esa piedra de mármol, hay poros. Y en la cosa más compacta que haya, hay poros. Y hay espacio entre un átomo y otro. Si se pudiera comprimir toda la materia, cabría en un espacio muy pequeño. Si se pudiera comprimir completamente. De modo que, hablando de física, las cosas son más energía que materia. Por decir, cuando toco este atril de madera, este ruido es causado porque la fuerza de la energía que une los átomos de la madera rechaza a mi mano, no la deja entrar.
Bueno, eso es materia, es externo. Pero el punto al que quiero llegar es, todo lo que existe es un acto de voluntad de Dios. Diferenciado, pero es un acto de su voluntad. Entonces, cuando Luisa gira en todos los actos de la divina voluntad, va en todas las cosas que existen, que se mueven, que Dios ha hecho desde el principio hasta ahora y más adelante. Obviamente en toda la vida de Jesús y todos los bienes de la redención. Y Jesús le ha dicho: hija mía, todo lo que ha sido hecho por nuestra divinidad, tanto en la creación como en la redención y santificación, no todo ha sido absorbido por la criatura. No todo ha sido absorbido por la criatura, pero todo está en mi divina voluntad, en acto expectante de darse a las criaturas. Si tú pudieses ver todo en mi fiat divino, encontrarías un ejército de actos nuestros, de Dios, salidos de nosotros para darlos a las criaturas. Pero como no reina nuestro querer, no tienen espacio donde ponerlos, ni capacidad para recibirlos. Hablando de espacio, yendo allí en el camino, Daniel nos dijo: ¿me aguantan un rato si les platico de astronomía? Sí. Y nos empezó a contar cosas muy interesantes que no me aprendí, pero para podérselas contar, las investigué ahorita en la mañana y efectivamente eran como él lo había dicho. Para que tengamos una idea de qué es el universo. ¿Qué tan cerca está la Tierra del Sol? Está bien lejos, ¿verdad? Como de aquí a Europa. 150 millones de kilómetros. Para nosotros es así como... Tantiendo un poco, nuestro país, desde Tijuana hasta el otro extremo, en línea recta, creo que no tiene más de 2,000 kilómetros de largo. 2,000 kilómetros. ¿Se imaginan? 150 millones de kilómetros. Nuestra mente no alcanza a carburar esas cosas. La luz viaja, sabían, ¿verdad? ¿Saben cuánto tarda en llegar la luz desde el Sol hasta la Tierra? A esa distancia tan 150 millones de kilómetros. Miren, la Tierra mide así alrededor, si le ponemos cinta métrica alrededor, mide 40,000 kilómetros. 40,000 kilómetros. Creo que ni siquiera es el 10% de 1,000,000 de kilómetros. Y de la Tierra al Sol hay 150 millones de kilómetros. Pues la luz del Sol en llegar a la Tierra tarda 8 minutos. 8 minutos. Eso significa que si ahorita se apaga el Sol, todavía nos sigue llegando su luz 8 minutos más. Imagínense la velocidad a la que va la luz. Concretamente son cerca de 300,000 kilómetros por segundo. Por segundo. Eso significa, la luz viaja en línea recta, pero si la pudiéramos hacer viajar así alrededor de la Tierra, así en círculo, en la circunferencia propia de la Tierra, si pusiéramos, por decir, un cable de fibra óptica donde la luz viaja así, libremente, y prendiéramos el foquito, en un segundo esa luz le alcanza a dar casi 8 vueltas a la Tierra. En un segundo. ¿Se dan cuenta? Nosotros
yendo en carretera a 140, 150 de velocidad, ya sentimos así como que los aviones viajan, creo que a 900 kilómetros por hora. Y sin embargo tardan más de 10 horas en llegar a Europa. Pues la luz tarda en solo un segundo, le da 8 vueltas a la Tierra. ¿Se dan cuenta de la maravilla que es la luz y de por qué Jesús en el libro de Cielo habla de tantas cosas sobre la luz del sol? De cómo en un instante todo lo abraza y todo lo tiene en su unidad. Y en un instante lleva sus efectos a todo y los produce. Bueno, pensando en esas cosas, si en un segundo la luz le da 7 vueltas, casi 8, a la Tierra, ¿se imaginan cuánto recorre la luz en un año? ¿En un año? ¿Se imaginan? Pues no, ¿verdad? Nosotros vemos las estrellas en la noche, si las han visto, ¿verdad? Esas estrellas están muy lejos. La estrella más cercana, las estrellas no son otra cosa que soles, pero lejanos y se ven chiquitos. La estrella más cercana a nuestro planeta, además del Sol, se llama Próxima Centauri. ¿Y saben a qué distancia está? 4 años luz. O sea, la distancia que la luz recorre en 4 años. Pero piénsenlo, de aquí al Sol tarda 8 minutos. Y esa es la estrella más cercana. Las estrellas que nosotros vemos están en un rincón de nuestra galaxia. Nuestra galaxia es un cúmulo de sistemas solares y cosas así. No recuerdo bien este dato, 100 millones de estrellas en nuestra galaxia. Pero piénselo, la más cercana está a 4 años luz. Y las estrellas que nosotros vemos en la noche, las que alcanzamos a ver a simple vista, están en un rinconcito de nuestra galaxia. Porque de aquí de la Tierra al centro de nuestra galaxia está a 28,000 años luz. O sea, nosotros no podemos comprender eso, pero traten de tener una idea. El centro de nuestra galaxia, de nosotros, está a 28,000 años a la velocidad de la luz. Pues galaxias, ya con telescopios muy potentes, se estima que haya alrededor de 100,000 millones galaxias en el universo. ¿Tienen una idea de qué es lo que Dios ha hecho? Y de que el centro de sus amores eres tú. Pues ante toda esa inmensidad, recuerden lo que hace 8 días decía mi mamá, que Jesús le dijo, para crear la inmensidad del universo, primero hicimos un vacío inmenso donde colocarlo. Y Jesús le dice a Luisa, pues en el alma creamos un vacío más grande aún para ser llenado de nuestros actos de amor divino. Carburen un poquito eso, un poquito. Ahora tengamos en cuenta que aunque el vacío de nuestra alma sea, hablando en tamaños, aunque nuestra alma no tiene un tamaño como tal, aunque el vacío de nuestra alma sea mucho más grande que el universo, pues aún así nuestra alma es una gota comparado a la inmensidad del mar de la divina voluntad. ¿Tienen idea?
de qué hemos recibido de lo que Dios tiene para darnos? ¿Y de que todo lo que ha hecho lo quiere guardar en nosotros? No es tal cual que venga y meta un árbol en ti. Jesús le explica que en cada cosa hay un valor, un amor y un oficio de su voluntad. Pues ese acto de amor que hay en cada cosa es lo que quiere contener en tu alma. Y aquí decía Jesús, mientras las almas no vivan en mi querer, no hay espacio en ellas para contener todo lo que les queremos dar. Así que lo que los grandes santos han recibido en estos 2000 años han sido gotas del amor. No porque ellos fueran malos, claro que no, eran santos. Pero Jesús le dice a Luisa, quiero dar mi voluntad para que la criatura, fundiéndose en ella, tenga capacidad de recibir todo lo que le queremos dar. A ver, tú eres una gota. Si el dueño del mar, llevado de su generosidad, te quisiera regalar una ballena, ¿dónde la pones? ¿Dónde pones la ballena en tu gotita? No cabe. Pero el rey del mar, el dueño del mar, llevado de su amor, dice, ¿cómo me voy a quedar sin compartir todo lo que tengo? Quiero darlo. Entonces te invita a que tu gotita se funda en el mar. Y entonces, ¿qué cabe? El mar en su exceso de amor extiende tu pequeñita gotita en su inmensidad, de modo que empiezas a contener las ballenas, tiburones, delfines y todos los miles de millones de peces y seres que viven dentro del mar. Es por eso que Jesús le dice a Luisa, no podemos darle a la criatura todo lo que queremos si no se funde en nuestra voluntad, no le cabe nada. Es por eso que queremos dar, que viva en nuestra voluntad, porque queremos dar como un Dios es capaz de dar. Pero nosotros, ay no, para vivir la divina voluntad se ocupan muchas cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Esta lectura que estábamos leyendo la vamos a dejar para después, quizá para dentro de 8 días. Pero traten de pensar esas cosas, la inmensidad tan solo material de lo que Dios ha hecho. Y pensar que eso es nada en comparación a tu alma, que es espiritual. Y que esa alma tuya es menos que una gota, comparada todavía con el mar inmenso de su voluntad divina en la que te invita a fundirte. Y todo lo que Dios tiene lo quiere guardar en ti. Su amor lo lleva irresistiblemente a hacerlo así. No le pongamos freno a su amor. Conozcámoslo. Conozcamos esas extravagancias que Él tiene. Ayer que leía esto, porque después de la plática en Jesús María, este texto que empecé a leer ahorita lo leí deteniéndome en la carretera. Dije, vamos a leer un rato. En una parte alta sobre el nivel del mar, más o menos 2.300 metros sobre el nivel del mar, desde donde hay una vista muy bonita. Entonces me puse a leer y pensaba, bueno, Jesús, pues sí es tanto lo que tú quieres dar, pero de repente yo siento que no necesito tanto. Pero recuerdo, Jesús me hace recordar lo que me ha dicho en otras lecturas. Él es quien dice, yo necesito dar, yo necesito desahogar. Quizá tú no necesites tanto, pero compadécete de mi amor que necesita dar. Dios no tiene otra necesidad que amar, y amar es darse. ¿Y darse a qué? ¿A las plantas? No. A aquellos seres creados a su imagen y semejanza, capaces de comprenderlo y de amarlo. Entonces, por piedad,
de las llamas de amor contenidas en el corazón de Dios, es que tenemos el deber de conocer lo que Él quiere dar y que está contenido en el libro del cielo para recibirlo y que Él desahogue su amor. Si yo solamente quiero recibir de Dios lo poquito que yo sienta necesidad, qué egoísta sería yo. Mira, tú quédate con todo lo que tú tienes para dar, a mí no me interesa si tú tienes necesidad de amar más, yo nomás quiero esto. No hagamos así con Él. Semejante Padre tiene el corazón ardiendo en deseos de dar, de dar, de dar. Y como leímos en la primera lectura, su amor está errante desde la creación. Y por eso en el Catecismo de la Iglesia, hablando de la Virgen María, dice en el número 2617 que en María el don de Dios, ¿qué es el don de Dios? Dios que se dona. En María el don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos. Dice en los libros que cuando la Virgen subía al cielo en la Asunción, los ángeles volteaban a verla y volteaban a ver a Dios y decían, pero es que ella contiene todo lo que es de Dios y todas las bellezas y las grandezas que Dios ha repartido en toda su obra creadora, ella los contiene. Bastaba voltear a ver a ella para encontrar todo. Pues sí, María, viviendo en la divina voluntad, tuvo espacio suficiente desde su concepción para recibir todo lo que Dios quiere dar. Pero María, decía en la oración inicial, es nuestra mamá y quiere ver a sus hijos capaces de recibir lo que ella posee. Dejémonos, conozcámoslo para tener el deseo de recibirlo y darle a Él el placer de desahogar ese amor purísimo e inmenso que tiene para dar. ¿Ok? Very good. Jesús bendito, perdónanos por ser tan tercos, tan cerrados y por juzgarte a ti desde nuestra imperfección, desde nuestra cerrazón y egoísmo, por pensar que tú seas egoísta y tacaño. Perdónanos, Jesús. Y gracias porque no nos guardas rencor, sino que como ese Rey generoso, no retiras lo que tienes para dar. Y aunque ha habido santos que han recibido mucho, sin embargo son gotas lo que han podido recibir, porque no era el tiempo de que pudieran vivir en tu querer como en el cielo, así en la tierra. Jesús, ¿cómo te pagamos? Que nos invites a nosotros distraídos y tontillos, que nos invites a vivir en tu querer. Gracias porque tu amor es tan bueno, tan perfecto, tan infinito, tan incansable. Ya no vayas errante. Entra, la puerta está abierta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.